Vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta mañana. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar acá reunidos como familia, como hermanos. Gracias por la oportunidad que nos das de traerte alabanzas, de traerte danza, porque las escuchas y tu palabra nos recuerda de que tú habitas en medio del pueblo que te alaba. Gracias porque escuchas nuestras oraciones y conoces las peticiones de nuestro corazón. Y sabemos que a su tiempo, Señor, tú responderás. Gracias por tu palabra el día de hoy. Ayúdanos a tener nuestro corazón abierto y dispuesto, Señor, a recibir tu mensaje y que sea esa luz que alumbre, Señor, nuestro diario vivir, nuestro andar. Que todo aquello que aprendamos en tu palabra no se quede, Señor, perdido, olvidado, sino que vaya moldeando nuestra vida, nuestro carácter día a día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que si tienes tu celular, mi hermano, te pido que por favor lo pongas en vibrador o lo apagues, porque el Señor te va a hablar, pero no a través del teléfono. Te va a hablar a través de su santa palabra. Amén. ¿Crees tú eso o no? Amén. Sí, va. Ok, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 14, que es lo que el Señor tiene el día de hoy para nosotros. Y mi intención es de que el Señor pueda hablarles lo que habló a mi corazón. Y todos pasamos situaciones difíciles, ¿no? Todos pasamos crisis. Muchos de nosotros estamos el día de hoy en crisis, ¿no? Algunos nos vendrán las crisis después. Algunos ya hemos pasado una crisis, pero no hay garantía de que no venga otra en el camino. Así que nosotros tenemos que estar preparados, porque la vida no es esa línea horizontal tranquila. Jesucristo muestra el camino hacia el cielo como ese camino angosto y pedregoso. Eso no es un camino de placer, es un camino de dificultad. Así que cuando tú te acercas a Cristo y dices, ay, yo creí que mi vida iba a ser más fácil, no es así. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así que la aflicción es parte de la vida cristiana. Pero el cristiano tiene la oportunidad de usar la aflicción y moldear su carácter y sacar algo bueno, porque el mismo Pablo dijo que todas las cosas obran para bien. Amén. Y entre todas las cosas están los momentos difíciles, críticos. Vamos a ir a Mateo capítulo 14. ¿Estás ahí? Ok. Verso 22 en adelante. Esta es una historia que hemos leído muchas veces. Tú la has leído en tus estudios bíblicos en tu hogar. Y es algo que ya conocemos muy bien, pero eso no quiere decir de que ya no lo leamos. La palabra de Dios siempre que la leemos tiene algo que decirle a nuestro corazón. Amén. Dice el verso 22. Si no tienes una Biblia, van a estar aquí en la pantalla los pasajes, pero es bueno que tengas una Biblia, ¿no? Y es bueno que si conoces a alguien que no tiene una Biblia, de pronto te pongas así, hey, te voy a traer una Biblia porque la lees. No hay cosa más bonita que tener una copia de la palabra de Dios. Amén. ¿Quiénes no tienen Biblia aquí? Levanta la mano. Ok, a ver, acá hay una. Ok, no tengan la levantada, sin vergüenzas. Digo, no tengan vergüenza. Tengan la levantada así sin miedo. Acá hay dos. ¿Quiénes se comprometen así? Yo te voy a traer una Biblia siendo a mí. Porque Mari dice es una y el hermano Héctor dice otro y Laura va a traer un café. Ok, aquí hay dos, ¿ok? Para que tengan su Biblia también. Gracias, mis hermanos. Dice la Escritura que el que enseñe esto será llamado grande en el cielo, así que poder comprar una Biblia a alguien es una bendición. Verso 22, ¿ok? El siguiente domingo, ¿se acuerdan? Tienen que traer lo que se comprometieron. Y los que lo van a recibir se comprometan a leerlo. ¿Vieron qué chiste? No van a poner debajo de la almohada o de cuña en la mesa, ¿no? Para que no la tengan como la teníamos nosotros con mi mamá, que era
ese era el libro de cabecera, ¿no? Que estaba al lado de la almohada, pero no lo abríamos nunca. Y nada más en Salmos de vez en cuando y un proverbio por ahí. Hasta que conocimos al Señor, nos metimos en eso y mi mamá decía, de haber pensado tanta belleza que había ahí y tanto tiempo que estuvo esa Biblia ahí olvidada, ¿no? Es la palabra de Dios. Ahora sí, verso 22 en adelante. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí Jesucristo acaba de alimentar a 5,000 personas. ¿Has leído la alimentación de los 5,000? Ok, Jesucristo acaba de hacer ese milagro. Hay una multitud de gente que está feliz con él porque les acaba de dar de comer, literalmente. Porque y Juan, cuando cuenta esta historia, dice que la multitud, al ver que Jesús les dio de comer, dijeron, hagámoslo nuestro rey. Qué mejor rey que uno que venga y supla nuestras necesidades sin esforzarnos. ¿Verdad? Hay una multitud que quiere hacer rey a Jesús porque acaba de recibir bendición. Tengan eso en mente. Y cuando eso sucede y Jesús se da cuenta de lo que esta gente está haciendo, verso 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Y ese hizo a sus discípulos es algo que esa palabra muestra de que hay cierta obligación, que están obligando a los discípulos a meterse. ¿Sí? Eso quiere decir que los discípulos estaban como en la misma onda de la multitud. Oye, hagámoslo rey. Este es el momento, está la multitud. Hagámoslo nuestro rey. Y Jesús dice, este asunto no va bien. Así que ustedes métanse a la barca, vayan para el otro lado de la ribera. Dice, el otro lado, a la otra ribera, perdón, entre tanto que él despedía a la multitud. Sobre Jesucristo se quedó, ellos entran en la barca, Jesús despide a la multitud, sube a un monte a orar aparte. Jesucristo sube al monte, está solo, orando con el Padre, y cuando llegó la noche, estaba ya él solo. Se fue la multitud, se fueron los discípulos, Jesucristo está solo. Verso 24. Y ya la barca dice que estaba en medio del mar y estaba azotada por olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, que es más o menos las 3 o las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Has leído esta historia, va? Dice, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡es un fantasma! Los discípulos tenían sus supersticiones, ¿saben? ¿Ves la mentalidad que existía en el grupo que está cerca de Jesús? Todavía tienen ciertas creencias. Dijeron, este es un fantasma, una aparición, ¿no? Dice, y dieron voces de miedo. Ellos están asustados, está la tormenta, ven algo y creen que es un fantasma. Verso 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ese yo soy es referencia a lo que está en Éxodo 3:14, cuando Moisés le dice a Dios, y cuando yo vaya con el pueblo y le diga que Dios me mandó, ¿qué nombre les doy? Y Dios le dijo, yo soy. Por eso de pronto cantamos una alabanza que dice, el gran yo soy. Dios dice que su nombre es yo soy. La idea es un ser que existe, que siempre ha existido y que siempre va a existir. Ya después en los versos le explica más detalladamente Dios a Moisés. Pero a lo que Jesús está haciendo referencia con ese yo soy es algo que ellos están entendiendo también. Verso 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, pues manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esta no es una prueba de Pedro hacia Jesucristo. No está probándole como diciendo, si realmente eres tú, a ver que suceda esto. No es una prueba.
una mejor interpretación de este pasaje, una mejor traducción de esta frase, lo que Pedro está diciendo es: ya que tú eres Dios, entonces yo voy a caminar sobre el agua. Entendiendo la habilidad y el poder de Dios, ¿no? ¿Dónde voy? Sobre las aguas, verso 28, ¿no? Verso 29. Y entonces se le dijo: Jesús, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Va Pedro caminando sobre el agua. Pero al ver el fuerte viento, dice la escritura, tuvo miedo también, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dudar es estar entre dos ideas. La palabra dudar lo que quiere decir es estar dividido. Estoy para acá y estoy para allá. Pedro está entre dos ideas en ese momento. Verso 32. Y cuando ellos subieron a la barca, a Jesús y Pedro, se calmó el viento. Verso 33. Entonces los que estaban en la barca, son los otros discípulos, vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí hay tres milagros en esta pequeña historia. Jesús caminando sobre el agua. El otro milagro es Pedro caminando sobre el agua. Y el otro milagro es calmando la tormenta. Cuando Cristo aparece, los milagros suceden. Pero haciéndole honor a nuestro tema inicial, o a nuestro título de tormentas que reafirman nuestras convicciones, entiendo que esta tormenta no es un accidente. Este evento no es algo que de repente pasó. Esto no es algo que se le sale del control a Cristo. Esa situación difícil o tormenta o crisis por la que tú y yo estemos pasando o vayamos a pasar o hemos pasado, no es algo que sale del control del Señor. Es algo que sucede en el plan divino de Dios, y eso es algo difícil de aceptar, de que un dolor, una crisis sea parte de un plan divino. Porque nuestro deseo es placer, nuestro deseo es estar bien, nuestro deseo es no sufrir. Pero estamos en un mundo que es caído, donde el sufrimiento es parte de. Y voy a tratar de explicar lo que esta historia a mí me enseña. Hay tres exhortaciones que podemos nosotros tomar de esta historia. Tres exhortaciones que vienen directamente en este mensaje, la palabra de Dios. La primera exhortación que el Señor nos hace es tener una confianza absoluta en Cristo. Que tu confianza y mi confianza esté totalmente depositada en el Señor. Mira lo que sucede en esta historia, ya que ya la hemos leído y tú la has leído varias veces, y es una escena que tenemos grabada, la hemos visto en películas también, ¿no? Mientras ellos están en la tormenta, Jesucristo va en camino hacia ellos. Y algo que a mí eso me enseña es de que muchas veces cuando tú y yo estamos en las crisis, en las necesidades, en las dificultades, nosotros creemos que Dios se olvidó de nosotros. Y no somos capaces de ver a un Dios que está trabajando ya en la situación. ¿Sí me explico? Estamos en crisis, estamos en dolor y creemos: Dios se olvidó de mí. Ellos están asustados en la tormenta, pero Jesucristo ya viene en camino. Ya va hacia ellos. Se está acercando, es cuestión de tiempo, no se le salió de control. Cristo está en control de la tormenta. Ya hemos leído al final de la historia y vimos un final feliz, pero en el momento de la dificultad se nos hace difícil poder ver de que existe un final feliz. Pero Jesús va en camino, y eso nos muestra de que Dios está obrando aunque nosotros no lo sepamos. Dios está trabajando aunque tú y yo no lo podamos ver, porque Él se comprometió a cuidarnos constantemente. Él dijo: no te dejaré
ni te desampararé. Voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Una compañía perpetua, eterna. La promesa de que Dios va contigo en medio de esa situación. Esa es la promesa del Señor. Hay algo que me exhorta en esta situación de depositar nuestra confianza absoluta en Cristo. Y es poder tener la habilidad de ver a Cristo en medio de las dificultades. Ellos están en la tormenta, pero a la distancia pueden ver a Cristo. Muchas veces tú y yo estamos tan angustiados o tan tristes o tan cansados que no podemos ver al Señor en medio de la situación. Y ahí es donde la duda llega, ahí es donde la desesperación llega y tomamos decisiones que de pronto no son las bíblicas. Quieres salir de la crisis. Ellos se atrevieron a descubrir a Cristo en medio de la crisis, en la oscuridad. Parecía un fantasma, pero no era un fantasma. Parecía algo más, pero no era. Atrevámonos a ver a Cristo en medio de la crisis. La otra cosa que ellos hacen, mis hermanos, es escuchar la voz de Cristo en medio de esa tormenta. Porque Él les dice: yo soy, tranquilos, no se preocupen. Es difícil detenernos en la crisis y ver qué es lo que su palabra nos dice para esa situación. Y eso lo hemos experimentado muchos. ¿Qué Dios me dice en medio de esta situación que estoy pasando bien? ¿Qué Dios me pide que haga? A ellos les dijo: tranquilos, no se preocupen, ahí voy en camino. ¿Qué Dios te dice a ti en medio de tu crisis? ¿Qué Dios te está pidiendo en medio de tu momento difícil? Poder escuchar la voz de Dios. Y cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, no es solamente el oír. Escuchar implica obedecer, implica actuar. Cuando la Escritura habla acerca de escuchar, se está refiriendo a la respuesta que tú y yo tenemos que dar a eso que oímos. Por eso en Apocalipsis muchas veces tú lees que dice: el que tenga oídos para oír, el que tenga oídos para oír. No es simplemente el escuchar el que dice Dios, sino que es el obedecer lo que Dios dijo. Y ahí es donde a muchos nos cuesta en medio de la crisis. ¿Qué dice el Señor en medio de tu tormenta? ¿Qué les decía a ellos en medio de su tormenta? Ese es el reto que nos pone este primer punto, en poner una confianza absoluta en Cristo. El otro aspecto que vemos en esta confianza absoluta es que aunque haya duda, hay misericordia. Jesucristo le dice a Pedro, pues comienza a caminar. Pedro comienza a caminar sobre la tormenta, sobre el agua, a la tormenta. Tiene la mirada en Cristo, pero cuando despega la mirada del Señor y comienza a ver las olas, cómo golpean con las piedras, entra en pánico. Él es pescador, Pedro es pescador. Pedro quizá había estado en situaciones similares antes de conocer a Cristo, porque él salía a pescar en las noches. ¿Recuerdan una escena cuando Jesucristo le dice: tiren la red a la derecha y van a agarrar un montón de peces, pues, que se convertirán en pescados? Porque cuando ya está afuera ya está pescado, está dentro de pescado. Ellos eran pescadores, o ellos entienden el mar, ellos saben el peligro del mar. Y Pedro, cuando ve el peligro al que él está acostumbrado a ver, entra en miedo, entra en pánico. Los demás están asustados también, aunque en medio de ellos él fue un poco más valiente, porque se atreve a salir del lugar que a su juicio es seguridad, que es la lancha, que es
es la barquita o lo que sea, se atreve a salir escuchando la voz de Dios. Y muchas veces tú y yo, mis hermanos, escuchamos la voz de Dios en medio de la crisis y obedecemos esa voz de Dios, pero las cosas como que no se arreglan. ¿Qué ha pasado eso? Entonces yo estoy igual. ¿Para qué obedezco si no cambia nada? Pedro escuchó la voz de Dios, obedeció esa voz, pero comenzó a hundirse también. Hemos estado en esa crisis muchas veces. Sin embargo, en medio de esa situación de duda, la misericordia está todavía presente. Porque él todavía grita pidiendo auxilio y el Señor extiende la mano y lo levanta. Y de ahí suben los dos a la barca. No es que lo agarró y se lo echó encima y se fue para la barca. Dice que extiende la mano y ahora van los dos para la barca. Tomando de Jesús, Pedro regresa a la barca y al parecer en lo que la historia va desarrollando se nos muestra como que regresaron igual, caminando. Pero a lo que voy es ese momento de duda en medio de la obediencia que nos hace hundirnos todavía un poco más, o desesperarnos un poco más, o angustiarnos un poco más. En medio de eso, todavía tú y yo podemos gritarle a Jesús para que venga y nos rescate. En toda la historia bíblica, hermano, nadie ha clamado a Cristo de una forma honesta y Cristo no haya respondido. Tú puedes leer toda la historia y todos aquellos que clamaron con honestidad y sinceridad de corazón al Señor, el Señor respondió. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Nos empuja a tener esta esperanza absoluta en el Señor, aún en medio de la situación difícil. Y a mí eso me encanta. Y esa es la historia en general, lo primero que podemos ver a cierta vista. Pero hay algo, a mi juicio, un poquito más metido entre los actos, porque sabemos que la tormenta no es un accidente, sabemos de que la situación no es un accidente. Jesucristo sabe que va a haber una tormenta y les dice: váyanse ustedes. No. Jesucristo sabe de que va a haber una desgracia en el camino que va a amenazar con quitarle la vida y les dice: vayan, yo después los alcanzo. Dios le dice a Moisés: huye para allá, y se va a topar con el mar. Y atrás viene el ejército enemigo, la historia de Moisés. Muchas veces Dios nos pone en situaciones críticas con la intención de reafirmar nuestra fe. No sé si tú estás en una crisis el día de hoy. La intención detrás de eso, a mi juicio, por lo que he aprendido en su palabra, o lo que tú y yo debiéramos sacar el provecho, es reafirmar nuestra fe. Porque es en el momento más difícil cuando tú y yo le damos la oportunidad a Dios de que pueda obrar en nuestras vidas. Cuando todo está bien, no necesitamos mucho a Dios. O creemos que no necesitamos mucho a Dios. Nuestra oración baja, nuestra intimidad con el Señor disminuye, nuestra cercanía con Dios no es tan profunda. Pero cuando estamos en crisis, y lo digo por experiencia, cuando estamos en crisis, mis oraciones son más intensas, mi búsqueda es más honesta, mi deseo es más ferviente. Pero cuando el asunto anda bien, anda más apagado, más superficial. Y el Señor usa esos momentos difíciles para recordarnos quién es Él en nuestra vida. La segunda cosa que tú y yo podemos aprender aquí, o una exhortación, la segunda exhortación, la primera es tener una confianza absoluta en Cristo. La segunda es poner nuestro enfoque absoluto en Cristo. Ya saben lo que pasa con Pedro cuando quita el enfoque de Cristo, ¿no? Él está caminando en la tormenta sobre las aguas, pero cuando quita la mirada de Jesús es cuando él comienza a hundirse. Pero esto no sucedió ahí precisamente, mis hermanos. Esto sucede en el inicio. Esto sucede cuando arranca.
¿Te acuerdas qué es lo que estaba pasando con la multitud después de haber comido, después de haberse saciado? ¿Tú te acuerdas qué es lo que estaba pasando con la multitud de Jesús? Lo mencionamos aquí. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de lo que dijimos al inicio de la predicación? Querían hacerlo rey. La multitud quiere hacer rey a Jesús. Los discípulos están ahí en la misma bulla. Los discípulos dicen, este es el momento de levantar nuestro rey y de pronto derrocar al poder romano. Ahí el corazón de los discípulos ya se está hundiendo entre el bullicio de la multitud. Ya perdieron el enfoque de que el Mesías tiene un plan diferente. Ya perdieron el enfoque de que entronar a Cristo no es de esa manera. Entronar a Cristo era cuando fuera glorificado. Y es muy fácil para nosotros perder un poco el enfoque y desviarnos de una forma muy sutil y sin darnos cuenta hundirnos porque hemos perdido el enfoque de nuestro Señor Jesús. Ellos estaban con su corazón igual que el corazón de la multitud. Vamos a hacerlo rey. Por eso Cristo los obliga a subir a la barca y alejarse de ahí. Cristo nos mete muchas veces en dificultades cuando nuestro enfoque se está perdiendo. Y la crisis muchas veces, mis hermanos, si de pronto no nos llevamos mucho el día de hoy, que esto pueda quedarse grabado en tu corazón. Hay crisis que el Señor manda porque ya andábamos desenfocados. Hay dolores que el Señor envía porque nuestro corazón ya estaba inclinado hacia otro lado. Es un acto, diría en palabras de mi esposa, es un acto de la misericordia de Dios. La tormenta es un acto de la misericordia de Dios para estos discípulos. Recuerda que ellos voluntariamente se acercan al maestro y dicen, yo voy a seguirte, tú vas a ser nuestro maestro, así que ubícanos, instrúyenos, moldéanos. Y ahora Dios, Jesucristo, va a moldear estos corazones, pero los va a hacer a su manera, como Él cree que es correcto, como Él cree que es lo sabio. Y confiamos en que nuestro Señor es sabio. Ellos están distraídos. Ellos les gustó el bullicio, les gustó las porras, quizá les gustaron los gritos que se oía de la multitud y dijeron, este es el momento que estábamos esperando. Vamos a entronar a Jesús como rey. Y vamos así, con el Mesías, a destronar a César. Y recuperamos la posición política de Israel. Y la nación se vuelve a levantar. Jesucristo les dice, no es la forma, no es la manera. Y los lleva a una crisis. Muchos de nosotros, el Señor nos ha empujado a crisis, mis hermanos, porque estábamos perdiendo el enfoque. Y ese dolor, esa angustia, es lo que nos hace abrir los ojos y nos permite ver al Señor en su nombre. ¿Te acuerdas la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo le dice a su papá, ¿sabes qué? No me gustan tus reglas, no me gusta tu lugar, yo tengo una mejor idea para mi vida, yo creo que mis planes son mejores que los tuyos, así que dame una herencia, dame la parte que a mí me corresponde y me voy a ir de la casa. Olvídate que tienes hijos. Y el padre de familia en la historia le da la parte de su herencia y él se va. Pero la escritura dice, y de repente vino una hambruna. Ese de repente, mi hermano, es del Señor. Esas cosas que de repente nos suceden, ese es acto del cielo para que nos reenfoquemos. Esos de repente no es
asunto de casualidad, entendiendo de que Dios está en control de todas las situaciones. Esta tormenta que ellos están pasando no es un acto fuera del control de Cristo, esto es orquestado por el mismo Dios. Pero es un acto de misericordia del Señor para que ellos se vuelvan a reenfocar, porque ellos ya estaban inclinándose hacia la multitud, donde había más grito, donde había más emoción, donde había más porra, donde parecía que el plan era diferente, donde parecía que todo era mejor, donde parecía que había un mejor futuro, como cuando la serpiente le habla a Eva y le dice: no es verdad lo que Dios dijo que les iba a pasar. Lo que pasa es que Él no quiere que ustedes conozcan todo lo que Él conoce. Si ustedes se atreven a probar esto, van a ser como Él. Lo mismo que pasa aquí. Esta es otra tentación de Satanás a Jesús. ¿Te acuerdas que en el desierto fue tentado Jesús? El diablo le dice: si tú te inclinas ante mí, yo te daré todas las naciones. ¿Te acuerdas de eso? Que tomaron el compendio de Isaías de memoria, que pasaron 10 semanas estudiando ese episodio en el libro 2. ¿No? Ahora hay una multitud que está diciéndole a Jesús: te vamos a hacer nuestro rey. Es la misma tentación, pero con otros protagonistas, bueno, no protagonistas, con otro grupo en la escena. Es la misma tentación, pero con otras personas. Porque el diablo, mi hermano, te va a venir tentando en la debilidad que sabe que es tuya, pero no siempre va a ser las mismas personas. Muchas veces va a usar a personas que están muy cerca de nosotros, porque se nos va a hacer difícil decir no, se nos va a hacer difícil rechazar. Y ellos están hundiéndose en esa tormenta de lucha de la multitud, así como Pedro se está hundiendo en la tormenta y el mar. Hasta que se da cuenta que sin Cristo, sin el plan de Dios, sin su mano, el asunto no va para ningún lugar, y pega el grito de auxilio diciendo: Señor, sálvame. Y el Señor extiende su mano y lo saca del agua. Hay una iglesia en California, había una iglesia en California, esta historia la leí. Si no me equivoco, el pastor que contaba esto era Jacksonville, si no me equivoco. Pero lo importante es la historia, no que me acuerdo. Él dice que estaba leyendo el periódico en una ocasión y en la parte de los anuncios decía: pollo frito, iglesia de Dios. Pollo frito, church of God. Entonces a él le dio curiosidad: ¿a quién se le ocurre ponerle este nombre a una venta de pollo, no? Entonces él llama y dice: no voy a ordenar pollo, dice, porque tengo una pregunta. ¿Cómo es de que ese nombre aparece? ¿De dónde sacan ustedes el nombre no? Iglesia de Dios para esta venta de pollo. Y toda la persona le dice: lo que pasa es que acá esta era una iglesia que necesitaba fondos. Entonces se nos ocurrió vender pollo para recaudar fondos. Comenzó a llegar más gente por el pollo que por la iglesia. Dice: entonces terminamos cerrando la iglesia y abriendo el negocio de pollos. Eso es perder el enfoque. Así de simple puede uno perder la identidad en Cristo. Cuando algo parece que está haciéndose mejor y nos podemos ir alejando poco a poco de la verdad de Dios. Los discípulos, si no son sacados por Jesús de la multitud, son absorbidos por esa idea. Y en un acto de misericordia, Cristo los saca, los rescata de la tremenda tentación en la que están, pero para despertarles esa fe y reafirmarlas, tuvo que pasarlos por una tormenta. A mí eso me llenó el corazón. Y mi oración es: Dios mío, cada vez que pase una tormenta, recuérdame esto.
quizá estaba yo perdiendo el enfoque de ti, quizá yo me estaba alejando de ti, quizá me estaba desviando y no me había dado cuenta. Porque las crisis sirven para reafirmar nuestra fe. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Jesucristo se mantuvo firme en todo momento, no cayó en ese juego de algarabilla. Se mantuvo firme y sabía cuál era su identidad y cuál es el plan de Dios para su vida. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, enfocarnos. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestra vida como cristianos? Como iglesia, ¿cuál es el plan que tiene Dios para nuestra vida como matrimonio, para nuestra vida como familia, para nuestra vida como padres, para nuestra vida como hijos? ¿Cuál es el plan que tiene Dios para nuestra situación, la que estamos viviendo? Porque es muy fácil desviarnos y poder encontrar otros caminos y mezclarlos con cristianismo y creer que estamos haciendo la voluntad de Dios. Es muy fácil perder el enfoque. Por eso hay una gran necesidad, mi hermano, en que tú y yo nos metamos en su palabra. Porque cada vez que tú y yo nos acercamos más a Dios, lo oscuro de nuestro corazón más se va iluminando. Y podemos ir descubriendo esas áreas en nosotros que necesitan ser reafirmadas por el Señor. Así como Pedro se está hundiendo ahí, es muy posible que nosotros pudiéramos hundirnos, no en la crisis, sino en el desvío y alejarnos de lo que es la perfecta voluntad de Dios. Todo es una oportunidad para reafirmar esta fe que tenemos. Es una oportunidad para reafirmar nuestra fe. Tercera exhortación que podemos encontrar en esta historia. La primera es poner nuestra confianza absoluta en Cristo. La segunda es enfoque absoluto en Cristo. La tercera que podemos tener es una adoración genuina al Señor. Es interesante cómo las crisis, alguien decía, Dios te habla todos los días al oído, pero cuando hay una crisis es Dios llamándote a través de un megáfono, gritándote: aquí estoy, ¿a dónde vas? Atrévete a ver esa crisis, mi hermano, mi hermana, como Dios llamando a tu atención, tocando la puerta de tu corazón. ¿Qué más espera de ti o de mí? ¿Cuál es el plan detrás de esta crisis? ¿Cómo salieron ellos después de esa barca? ¿Cómo salió la fe de estos hombres después de la barca? La tercera exhortación era darle una adoración genuina a Cristo. Jesús, en una ocasión, hablando con la mujer samaritana y ella discutiendo el tema de adorar a Dios, dónde lo adoramos y cómo debemos adorarlo, allá en Juan capítulo 4, Jesucristo le dice: mira, una cosa te digo, mujer, el Señor Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Estos hombres que están aquí en la barca, mis hermanos, al final, cuando Jesucristo calma la tempestad, cuando Pedro ya está en la barca y están todos a salvo, el agua está tranquila, el viento se detuvo, todo quedó bonito, en ese momento ellos dicen: realmente tú eres el Hijo de Dios. Un acto de adoración, la afirmación de que ese hombre es el Mesías, el esperado. Uno de los más grandes actos de adoración que encontramos en el Nuevo Testamento es la afirmación de que Jesús es Dios. Y ese es el acto de adoración que ellos están haciendo, pero ese acto de adoración, mis hermanos, nace de una experiencia de salvación con Cristo. Un corazón que no ha sido perdonado y un corazón que no ha sido salvado no es un corazón que puede adorar a Dios. Es necesario ese encuentro de salvación con Cristo. Yo no puedo cantarle mi Salvador a aquel que yo no creo que me haya salvado.
Yo no puedo cantarle un canto de agradecimiento por el perdón si yo no creo que haya sido perdonado. Yo necesito experimentar eso con Dios, de que he sido perdonado y he sido salvado, para que mi adoración sea agradable y sea bienvenida por el Señor. ¿Te acuerdas la multitud, los 5,000, que le decían al Señor: sé nuestro rey, vamos a hacerte rey? Jesús rechazó eso. Estos 12 están ahí, tú eres el Hijo de Dios. Eso lo recibió el Señor. La diferencia es un corazón que ha sido tocado por el perdón y la salvación de Cristo. La gran diferencia en estos dos actos de adoración es de que unos adoraban al Señor porque habían recibido beneficios de Dios. La multitud quería seguir una vida tranquila, sin cambios, sin retos, y recibir aquellos panes y aquellos peces. Nos hizo bien en este momento, estamos bien. Estos hombres fueron salvados. Su vida estaba en riesgo. Entienden que si Cristo no hubiera estado ahí, se mueren. No sé si tú tienes bien claro en tu corazón de que si Cristo no hubiera extendido su mano hacia ti, no hubieras tenido un buen futuro. A veces la iglesia es como el club al que venimos, donde es agradable estar con la amistad, con el compañerismo, y nos llevamos bien, y es un cambio de ambiente, y nuevas amistades, más saludable, porque ya no están las amistades que nos llevaban por mal camino, pero esa esencia del significado de iglesia que es Cristo a veces falla. Un pastor hacía una pregunta en una ocasión y se me hizo bien puntual la pregunta, y él decía: si cuando tú mueras te vas al cielo y ahí ya no vas a tener las enfermedades y ya no vas a tener las tristezas, y ahí va a estar tu familia, la que amas, y ahí están lo que siempre has añorado aquí, ahí va a estar. No vas a tener necesidad, como la Escritura dice, no va a haber llanto, no va a haber dolor, la muerte no existe ahí. Va a ser el lugar más precioso y más bonito y lo que más hemos deseado. Y tú vas a ese lugar, pero si Cristo no está ahí, ¿estarías tú cómodo ahí o no? Y haz esa pregunta. A mí me puso a meditar, a escudriñar un poco mi corazón, abrir un poco mi corazón y hacerme esa pregunta y tratar de responderla lo más honesto posible. ¿Qué es lo que me hace acercarme a Cristo? ¿Son los regalos, los premios, los beneficios, la bendición? ¿O es su compañía, su amor, su presencia? Esa pregunta a mí se me hizo bien puntual, y esta pregunta es la que ellos responden en medio de la crisis. Si Cristo no está ahí, no hay salvación. Si Cristo no está ahí, lo que hay es muerte y hay caos y hay destrucción. Pero si Cristo está ahí, aunque haya tormenta, hay seguridad y hay esperanza. Y esto nos hace preguntarnos qué es lo que nos hace buscar al Señor, qué es lo que te hace venir aquí cada domingo. ¿Qué es lo que te hace leer tu Biblia en tu hogar? ¿Qué es lo que te hace doblar tus rodillas y hablar con Dios en oración? ¿Qué es lo que te hace buscar su perdón, su aceptación? ¿Qué es lo que te hace cuando fallas y hay un algo en tu corazón que te dice esto está mal y corres hacia Dios para que te dé el perdón? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Es ese amor hacia Dios o simplemente queremos aliviar un dolor en el corazón? ¿O realmente nos sentimos que estamos lastimando el corazón de Dios? Esas preguntas te las dejo para que tú las medites en tu corazón. Una confianza absoluta en Cristo, un enfoque absoluto en Cristo, y que nuestra adoración, mis hermanos, sea una adoración genuina, una adoración que nace de ese encuentro con el Señor.
Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Esta adoración está basada en la experiencia personal con un Salvador. Cristo nos saca del montón como lo sacó a ellos, y en medio de las crisis le hace ver: yo soy tu Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y estamos sentados. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tu misericordia, mi Dios, la podemos ver aún en medio de las crisis. Es tan grande tu deseo, Señor, de que estemos contigo. Y es tan puro el deseo de tu corazón de que estemos cerca de ti. Que nos sacas de la tentación y nos sacas del pecado con la intención de que te volteemos a ver solamente a ti. Ayúdanos, Señor, a que en la crisis, en lugar de queja, en lugar de angustia, en lugar de dolor, podamos encontrar la paz. Así como tú calmaste la tormenta del corazón de ellos, antes de calmar la tormenta en el mar. Así como tú les diste la seguridad a ellos antes de que la crisis se acabara en ese mar. Así te pedimos, Señor, de que atiendas nuestro corazón, nuestra petición, nuestra necesidad, y que nos traigas esa paz que sobrepasa el entendimiento, aunque la crisis no se acabe, pero que nuestro corazón pueda estar en medio de la barca, en la tormenta, pero en paz, confiando en que tú obrarás, confiando en que tú eres Dios, de que tú eres el Dios de las tormentas, que estás encima de ellas, y de que no hay nada que ha salido de tu control. Señor, nuestro corazón está necesitado de ti constantemente. Y nuestro corazón es vulnerable a las emociones y a las pasiones de este mundo. Nuestro corazón es vulnerable al pecado y la tentación, y es muy fácil que caigamos sin darnos cuenta. Pero si tu mano, Señor, o si tú nos obligas, como les obligaste a ellos, a salir, sabemos, Señor, de que estamos en tus manos. Que podamos ver que estos actos de dolor muchas veces, Señor, están envueltos en un estuche de amor. Tu palabra dice que tú eres el que hace la herida, pero tú eres el que la sana. Señor, si es necesario el dolor en nuestras vidas para que nuestro corazón se acerque más al tuyo, ayúdanos a recibirlo, sabiendo de que también tú sanarás nuestros corazones, porque tú eres el Dios de la restauración. Nuestras vidas las ponemos en tus manos, Señor. Hasta aquí tu fidelidad nos ha guardado. Estamos vivos y estamos escuchando tu voz. Nuestro corazón todavía escucha tu palabra. Nuestros oídos todavía escuchan tu voz, Señor. No permitas que llegue el momento en que se hable de tu palabra y nuestro corazón no escuche nada, sino que siempre, mi Dios, escuchemos y nos ayudes a obedecer, a someternos, a estar bajo tu voluntad. Cada uno de mis hermanos, Señor, que el día de hoy posiblemente esté en una tormenta, en una crisis, en una dificultad en sus vidas, Padre, tú eres el Dios que está en control de todo, y sabemos que a su tiempo tú traerás el alivio y el consuelo y la solución. Nuestra responsabilidad hoy es confiar, enfocarnos y adorarte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a poner